Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. La sagrada y santa orden hermética de la hermandad, la escuela ermita de la campiñuela, desde 1859 desvelando secretos naturales para ti. Hoy quería ver con ustedes una lista de reproducción que se llama Universo Natural, Mundo Mágico, Plantas, Animales, Minerales y Ecosistemas. Y como su propio nombre indica, vamos a ver desde el punto de vista alquímico, pues todo este ecosistema natural. Si me meto en la lista de reproducción, lo primero que voy a ver es el tema de las plantas. Bueno, vamos a hablar de las plantas. Las plantas, ya tendríamos que irnos a alquimia en el apartado geometría sacra. Vemos que casi todas las plantas tienen geometría sacra, y esa geometría sacra, como dijimos antiguamente, está vinculada al sol. Bueno, al sol no, a la luz, a la captación de luz. Y ya como dijimos, creo que fue Pitágoras, sí, por los pitagóricos, que dijo que cuando Dios hizo el mundo geometrizó. Aquí habría que valorar y ver muchísimas cosas. De momento podemos decir que en esta lista de reproducción os vamos a enseñar pues de todo un poco, ¿no? Desde cómo cultivar plantas medicinales, cómo saberlas reconocer, porque hay una serie de plataformas virtuales que tú pones el móvil enseñándole una foto de la planta en ese mismo momento y te dice cuál es y qué propiedades tiene. Entonces nosotros al principio de esta lista de reproducción hemos recomendado unos libros. Y bueno, el oyente que quiera informarse puede mirar en esos libros que te van a decir un poco de aquellas plantas que son beneficiosas para la salud, también las que son venenosas. Hay otro libro que te indica un montón de plantas medicinales y cómo tratarlas, porque esto es lo curioso de la planta, que uno pensará, no, el principio activo de la planta está en las hojas, ¿no? El principio activo está en la raíz. Pues según la variedad y según cuál sea, pues tendrás que coger la raíz, tendrás que coger la hoja o tendrás que coger el tallo, incluso la flor. Entonces, pues va a depender de muchas cositas. Y si queréis saberlo, pues bueno, tenéis en YouTube la lista de reproducción que hemos dicho con toda la información para que no os perdáis. Os vamos a enseñar también a germinar semillas. Os vamos también a enseñar nuestros trabajos, que esto fue 2 plantas de cáñamo que plantamos para hacer la gracia y empezaron a ganar concursos. La marca de semillas, o sea, el banco de semillas de las cuales nos facilitó esta semilla, nos pidió fotografías de las plantas para poderlas subir en sus plataformas, y las subieron también. Ganamos como, no sé si son 6 o 7 concursos por ahí, porque no nos seguimos presentando, porque nosotros, vamos a ver, no somos botánicos, tenemos experiencia como botánicos porque para toda la lista de reproducciones hemos estudiado, y si por ejemplo el campo de estudio que nosotros tocamos no tiene mucho que ver con nuestra profesión, pues siempre hacemos de por medio un cursillo o algo que de cierta forma habilite esta postura. Entonces, pues, como dije, las plantamos y las procesamos un poco con métodos alquímicos, es decir, utilizamos abono de estiércol de caballo por un tubo y, como siempre, pues el agua que utilizamos para germinar fue de rocío de primavera, y cuando eran chiquititas las regamos así un poquito con rocío
he de decir que hice una cosa que estuvo muy mal, que es que la dejé durante meses en una maceta que ya pedía crecer y dije, paso. Porque no pensaba sacarlo al canal, ya que tiene mucha polémica. Y es verdad que quería hacer la gracia. No, pero eso, que tiene... Da mucha polémica este tema. Yo solo quería poner, hombre, no me gusta hacer apología de las drogas, que ya también hablaremos, pero no sé, dije, bueno, no voy a poner una droga en sí, pero sí voy a poner algo medicinal, una planta medicinal. Y como el CBD es totalmente legal en España y realmente se ha demostrado que tiene muchísimos beneficios para la salud y ayuda contra el cáncer y un montón de cosas, pues quise hacerlo de eso. Alguna gente me dirá, bueno, pero es que plantar CBD es ilegal. Y le diré, no, mírate bien la normativa. La normativa no pone que sea ilegal. La normativa pone que no se puede plantar, ni se puede consumir, ni se puede nada. Bueno, consumir sí, porque hemos dicho que está ilegal. Estaba pensando en la marihuana. Y si veis la ley, pues es verdad que no se puede cultivar, no se puede consumir, no se... otra vez lo mismo. Y no es eso. Es que hay un apartado en la ley que pone... está prohibido su cultivo si se ven desde el exterior o algo de eso. Entonces esto es un tema delicado, porque claro, sí, la ley en su principal, o sea, tú entras en la ley y ya empieza a decirte que no se puede cultivar. Bueno, ¿por qué me estás diciendo lo de si se ve en el exterior? Entonces la única forma que tenemos de interpretarlo es no se puede cultivar, no se puede hacer nada, pero sin embargo, si no te lo vemos desde el exterior, pues no te la vamos a quitar. Esa es la interpretación que yo le doy. Por lo tanto, considero que lo que yo he hecho no es ilegal, porque para que sea ilegal según la ley, me lo tiene que ver la policía o la Guardia Civil, cosa que no se dio el caso. Y tampoco las oculté. Bueno, ya si queréis lo podéis ver en los vídeos de la cabaña del druida, que lo tenéis en YouTube. Hombre, también es verdad que lo saqué una vez que se esfumó todo. Y para estar yo tranquilo, ¿no? Y además fue una cosa que dije, ya tampoco lo voy a hacer más porque ya lo he sacado para el vídeo, que era lo que yo quería, y lo he llevado de una forma muy legal porque tampoco he traficado con ella, ni he vendido un poquito a mis amigos, nada. Entonces, pues mira, o sea, si algún amigo mío ha querido fumar, pues solamente ha tenido, cuando la tenía, que visitarme y se la regalaba, básicamente. Bueno, no se la regalaba, sino que se la fumaba allí, pero que yo no la he sacado de mis instalaciones y no hemos hecho nada malo. Entonces, dicho y aclarado esto, que es por lo que yo digo que yo... o sea, o por lo menos no yo, sino la cabaña del druida, intentamos que todo esté en el marco legal, y todo está en el marco legal. El problema es que según cómo interpretes la ley, pues ya eres un delincuente o no, ¿sabes? Por ejemplo, eso, imaginaros que en el hecho de estar plantándola o antes de cosecharla, me lo hubieran visto las autoridades, o un vecino me hubiera denunciado por el olor y hubieran venido las autoridades. Pues entonces ya un juez tendría que valorar si lo que yo hice en su día pues es
de traficante o de consumo propio. Entonces ahí es cuando te metes en un lío. Aunque realmente era todo muy inocente, ¿sabes? Que se ve que 2 plantas pues no te da no te da para tráfico. Entonces, pues dentro de lo que cabe, lo que he dicho, siempre intentando que todo esté en el margen de la legalidad, porque como he dicho, si se malinterpretase mal, que sería súper injusto y no sería el caso, pues por lo menos puedes defenderte y decir, mira, pues tenía 2 plantas, que dentro de lo que cabe, pues te vaya a entrar un mal menor, ¿no? Ya que te entra un mal porque que te entre el de los más chicos y que tú siempre tengas las situaciones controladas. Ya os digo, podéis ver cómo se recolecta, cómo se planta y que vosotros tengáis las nociones para cuando hagáis vuestro propio herbolario, que también decimos y os aconsejamos las plantas para vuestro herbolario, con un pack que me regaló mi novia que encima se llamaba del druida, de plantas druidas, y que venían muy bien. Por ejemplo, está en ese pack la melisa, que la melisa tiene un montón de propiedades que son muy buenas. Después también vaya a ver en esta lista de reproducción, ahora vamos a seguir hablando de las plantas, pero es por acabarlo y centrarnos solo en las plantas. Entonces en esta lista de reproducción vais a ver también pues cómo se recolecta rocío, porque el rocío se obtiene de la naturaleza. Vaya a ver algunos vídeos sueltos que he puesto sobre la radiestesia, concretamente buscando oro, vórtices de energía, porque eso son lo que está en la naturaleza. Algunos como salvar cuando salvé a la oveja, porque fue gracias a la recolecta de ese rocío y después de haber trabajado con él. Y también hay vídeos de radioactividad y de alquimia, energía, radioactividad y espiritualidad. Claro, espiritualidad refiriéndome a los vórtices de energía, en el sentido de que el subconsciente es lo que lo detecta. Radioactividad de la relación que hay con eso en la naturaleza, en el sentido de que da la casualidad que aquellas zonas próximas a vórtices energéticos pues suelen haber oro por los alrededores, o por lo menos láminas de oro, y esto es muy curioso, porque entonces ya habría que pensar en lo que la tierra esconde, ¿no? En lo que se gesta la tierra, que eso es muy de homúnculo y es muy de alquimia. Los secretos que la tierra esconde. Y ya digo que es muy de homúnculo, porque lo que hemos dicho, aunque creáis que es una guarrería, pues desde el estudio del estiércol se pueden entender muchas cosas, o te abre ya la mente para el estudio de otras nuevas cosas, como en este caso fue la radioactividad, en el sentido de si en aquellos vórtices de energía se pueden encontrar láminas de oro, que el oro es uno de los metales más nobles y más puros, pues qué sentido tiene todo. Y es que resulta que los minerales, pues hay algunos que tienen más radiación que otros, otros tienen la capacidad de absorber la luz, otros de reflejarla, y todo está muy encaminado a la radiación, porque aunque no sea la radiación que estás pensando, de que te va a sentar mal y que puede que nazcan los animales con 2 cabezas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de radiar. El sol radia luz, y eso está muy relacionado con la radiación, lo que estáis pensando ahora mismo. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, sabéis que la radiación son altas dosis de energía. Así, por ejemplo, el sol, ahí donde lo veis, con toda la potencia que tiene, podría ser perfectamente un mineral muy grande, ¿sabes? El núcleo, el centro, que sea un mineral muy grande,